Cordial saludo, mi nombre es Daisy Adriana Rodríguez Español. Este es un trabajo para Derecho Constitucional. Junto a mi compañera Paola vamos a resolver un conflicto. A continuación voy a dar a conocer el conflicto, introducción y contexto del conflicto. Caso conflicto número 4. En el Congreso se tramitó una reforma a la Constitución Política que aprueba la pena de muerte química para quienes cometan delitos sexuales contra menores de edad, entendiendo como la inhabilitación corporal permanente del miembro sexual mediante un proceso médico obligatorio. La reforma fue aprobada en el Congreso y el Congreso se dispone a iniciar los proyectos de ley tendientes a su implementación. La oposición durante el trámite del proyecto del acto legislativo y con posterioridad al mismo ha referido que se trata de una norma violatoria del bloque de constitucionalidad, que además desconoce los principios de dignidad humana, integridad personal y prohibición de tratos crueles y degradantes. Los tres defensores de la propuesta sostienen que debe prevalecer el interés general de los menores. El Congreso ha aprobado una reforma para instaurar la pena de muerte química o inhabilitación corporal permanente contra agresores sexuales de menores. El debate es intenso. Por un lado, se invoca el interés general de los niños. Por otro, la oposición denuncia una violación flagrante de los derechos humanos y del bloque de constitucionalidad. El problema jurídico central no es solo la conveniencia de la medida, sino si el Congreso como constituyente derivado tiene la competencia para introducir una mutilación corporal permanente en un sistema que prohíbe taxativamente la pena de muerte y los tratos crueles. A continuación vamos a hablar de la teoría de la sustitución de la Constitución. En cuanto a la Constitución, para resolver este caso debemos aplicar el juicio de sustitución desarrollado por la Corte Constitucional bajo esta teoría. El Congreso tiene poder para reformar la Constitución, pero no para sustituirla. ¿Qué significa esto? Significa que no puede eliminar los ejes definitorios que le dan identidad a nuestra Carta de 1991. Un eje definitorio central en el respeto de la dignidad humana y la prohibición de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes para el ser humano. Consagrado en el artículo 12 al imponer una inhabilitación corporal permanente mediante un procedimiento médico obligatorio, la reforma atenta contra la integridad personal, un derecho considerado intangible incluso en estado de excepción. La constitucionalidad como un límite. La oposición tiene razón al citar el bloque de constitucionalidad en el artículo 93 de la Constitución, que integra tratados internacionales de derechos humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 4.3 prohíbe en los estados que han abolido la pena de muerte restablecerla. Aunque la reforma la llame química, la inhabilitación corporal permanente del miembro sexual es una forma de pena corporal irreversible que se asimila a tratos prohibidos por la normativa internacional y nacional. Se sugiere que estas prohibiciones actúan como una especie de cláusula pétrea axiológica, impidiendo que el legislador retroceda en protección de la vida y la integridad física. A continuación, mi compañera terminará de resolver el conflicto. Adelante, Paula. Análisis del presidente y vicios de competencia. Ya existen precedentes donde la Corte ha frenado reformas similares. Por ejemplo, se declaró inexequible la prisión perpetua revisable por considerar que sustituía pilares de la Constitución. En este caso, la inhabilitación física permanente es un salto aún más radical hacia la anulación de la integridad del individuo. Por lo tanto, el Congreso ha incurrido en un vicio de competencia. No tenía la facultad de expedir este contenido normativo porque excede el concepto de reforma y entra en el terreno de la sustitución de un Estado humanista por uno que admite la mutilación corporal. Conclusiones y alternativas. Concepto final. La reforma es inconstitucional por sustitución de la Constitución al vulnerar el eje definitorio de la dignidad humana y la prohibición de penas crueles irreversibles. Postura.
El interés general de los menores debe protegerse mediante la eficacia del sistema judicial ordinario, no mediante reformas que desnaturalizan el Estado social de derecho. Alternativas de solución. El Congreso debe enfocarse en proyectos de ley que fortalezcan la prevención, aumenten la capacidad de investigación de la Fiscalía y aseguren que las penas actuales cumplan efectivamente sin recurrir a procedimientos que violan la integridad personal. La Constitución de 1991 no es un cheque en blanco para el Congreso. Su identidad reside en los derechos que protege para todos, incluso para los peores infractores. Espero les haya gustado nuestro podcast. Que Dios los bendiga. Que estén muy bien.